Bueno, sean todos bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Hoy vamos a ver cómo hacemos el soporte del cambio para la Suzuki Gran Vitara JT. Esto es una pieza, un travesaño que va desde este lado hasta el otro y que en el medio sujeta la caja de cambios. Sería esta pieza que ya la cambiamos y ya la sacamos. De hecho ya está fabricado, ya está hecho. Aquí voy a dejarles un vídeo de todo el proceso, de cómo hago yo, por lo menos, para hacer una pieza. Esto salió de una necesidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo pasaba por... Bueno, esto pasa con todas las Gran Vitaras de este modelo. Que cuando pasas por una cuesta así, en donde hay un pincho así de esta manera, pues obviamente si es muy empinado, pues esa pieza que va aquí abajo, originalmente va allá abajo, ahora ya no la ven porque ya no la tiene. Ahora tiene la HTM. Y nada, la pieza es esta. La pieza es esto va, como dije, desde este lado hasta aquel por debajo, así puesto, de esta manera. Y aquí se sujeta la caja de cambios con dos tornillos que lleva un taco de goma y va sujeto con dos tornillos allí. Y bueno, esto va sujeto a la carrocería en los dos travesaños de cada lado por cuatro tornillos con Silent Blocks. Estos tornillos y esta pieza, si la vemos, pues obviamente es increíblemente gorda. Y esto sobresale todo esto por debajo del coche. Entonces, claro, cuando nos toca bueno, no un cruce de puentes, en este caso sería, no sé cómo le llaman aquí, pero bueno, un pincho. Así de esta manera, pues obviamente eso nos toca allí. Igual también si tenemos muchas piedras por debajo del coche, también van rozando allí, de tal manera de que, bueno, aquí ya lo van a... Quieto ahí. Ya lo van a ver en otro vídeo, pero bueno, por lo menos aquí ya se puede apreciar cómo se revienta bastante fácil. Esto obviamente todo iba por fuera. Esta chapa es como una protección de las cabezas de estos tornillos. Pero bueno, ya ven lo que es. No es más que una chapilla que vamos, está ahí para aguantar un poco nada más. Entonces, bueno, nada, basta de charla, vamos al vídeo de cómo diseñamos. Entonces, claro, el vídeo va a tratar de lo siguiente. Cómo nosotros hacemos para diseñar una pieza en base a una necesidad y bueno, toda su ejecución. Llámese, primero tomamos las medidas, luego con las medidas hacemos un boceto, luego una vez que ya tenemos el boceto dibujado a mano, pues eso lo traducimos al ordenador, lo mandamos a cortar a láser, plegamos, soldamos, pintamos y para arriba. Entonces, si te interesa todo eso, todo lo que se viene, pues quédate hasta el final que se viene un video guapo. Vamos allá. Y vale acotar de que ya la pieza está, ya la probamos, ya nos fuimos y todo de ruta con el coche. El coche va fenomenal, increíblemente mejor, la verdad. Aquí podemos medio apreciar lo que les comento. Esta es la pieza. Vale, ahora obviamente esto tiene un perfil mucho más bajo que aquel que sobresalía como hasta aquí abajo. Y este pues obviamente es bastante más pequeño. Va sujeto sin Silent Blocks, aunque si se quisiera, va sujeto ya directamente con tornillos al chasis. Aunque si se quisiera, se puede usar con Silent Blocks de serie sin problema ninguno. Caben ahí perfectamente. Entonces nada, los dejo con el vídeo. Hoy me van a ver un poco así más cubierto porque está haciendo mucho frío, ya está llegando el invierno y bueno, viene la temporada, así que hay que activarse con las modificaciones. Hoy vamos a tener un video de la Gran Vitara. Vamos a hacer una pieza nueva, vamos a diseñar una pieza desde cero y voy a tratar de hacer un video aquí de cómo hago todo cuando voy a hacer una pieza así, que no he hecho antes ni nada por el estilo. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una pieza muy molesta en este coche, que es el soporte de la caja y el transfer, que es esa pieza negra que estamos viendo allí. Esa pieza es lo más bajo que tiene este coche, más bajo que el chasis. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una pieza totalmente nueva, en hierro, en chapa gruesa, para que sea resistente, con unos pliegues, y de tal manera que vamos a tratar de dejar esa altura a este nivel, o lo más cercano posible, por lo menos, que no esté tanto como está ahí ahora mismo. Bueno, si se dan cuenta, gracias a que el soporte lleva Silent Blocks, los tornillos sobresalen mucho y siempre, esto es un protector, que esto iba como un poco más sobresalido hacia aquí abajo, pero bueno, debido a que es lo que más golpes lleva, pues obviamente se ha aplastado y los tornillos se doblan. Tengo este doblado y estoy casi seguro que los dos de aquel lado están doblados. El único que tengo bien es este. Entonces, bueno, ahora que ya vamos a sacar eso de ahí, esos tornillos los vamos a reemplazar por unos más de mayor resistencia y que vayan pegados directamente al chasis del coche.
Entonces nada, vamos a sacar ahora primero que nada el soporte viejo, lo vamos a ver afuera y vamos a empezar a tomar medidas para hacer el soporte nuevo. Bueno, aquí podemos apreciar un poco cómo lo que nos descuelga del chasis allí es el soporte de la caja. Eso ahí donde se ven esas matitas allí todas pegadas. Bueno, pues ese es el soporte de la caja. Eso es lo que vamos a tratar de llevar lo más arriba posible. Bueno, aquí ya nos encontramos con el primer problema. Para desarmar, pensé que este no estaba torcido, pero bueno, ya ni siquiera le entré el dado. Hay que forzarlo un poco allí con un martillo. Y bueno, ya pueden ver cómo está ahí. Aquí podemos apreciar ahora que tengo más luz, cómo se nota que esto es lo que recibe más golpes del coche, porque es lo que está más abajo, obviamente. Y pues evidentemente los protectores estos de aquí poco duran, porque bueno, realmente es una chapita ahí de 1 milímetro plegada, 1 o 2 milímetros. En fin, seguimos, vamos a ver cómo desarmamos esto, que está complicado sacar los tornillos, si no los corto, y ya volvemos. Aquí podemos apreciar que el tornillo que supuestamente estaba súper doblado está derecho, lo que quiere decir que es grave, porque lo que está doblado va a ser la rosca que está metida aquí en el chasis. Entonces va a tener que enderezar esa rosca primero antes de nada, pero entonces aquí podemos apreciar lo necesario de este soporte, que no rasque por allá abajo, porque lo que podemos es reventar el chasis del coche. Y para muestra un botón, el tornillo que está súper torcido, que bueno, el soporte sigue estando torcido, ahí lo vemos, el tornillo está derecho, o sea, torcido está aquí adentro. Bueno señores, este error, como está, si dejan que vean el otro lado está peor. Bueno señores, aquí podemos apreciar lo doblado que están las roscas del chasis. Cuidadito. Ahora nada, enderezar eso y vamos a hacer soporte para que no nos vuelva a pasar esto. Bueno, aquí ya lo tenemos un poco más derecho. Ahora vamos para el otro lado y vamos con las medidas y el croquis. Bueno, la verdad es que este lado estaba bastante peor, pero bastante. Ya podemos ver lo importante de esta pieza, que nos roza muchísimo por debajo, y tenemos que buscar la manera de levantar un poco eso para que cuando rocemos o pasemos por debajo no sea el tornillo lo que aguante ahí el golpe, sino que deslice como una bandeja por ahí. Esta dobladera, ahora sí tenemos aquí la pieza ya afuera. Este es el soporte del cambio, este es el gancho para el tubo de escape de la de diésel y este es el de la de gasolina. Y nada, aquí va puesto, va fijado el soporte del cambio. Estos son los 4 tornillos que sujetaban a la carrocería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ya podemos observar por aquí cómo esta pieza es muy gorda. No nos hace falta que sea todo este gordo. Aparte, este es el plano de la carrocería y todo lo que está de aquí hacia abajo es lo que va para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar este plano completamente con un par de pliegues inversos hacia arriba, que no nos roce con nada de lo que tenemos ahí en la carrocería, y en vez del plano ir así hacia abajo, va a ser al revés, va a ir así y va a ser hacia arriba, sin modificar la altura de la caja ni nada por el estilo. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer ahora es hacer una pieza plana que imite la forma de esta pieza. Primero vamos a hacer un dibujo, tomamos unas medidas, la distancia entre los agujeros, lo pasamos aquí. Aquí tenemos nuestro metro, nuestro lápiz. También tenemos por aquí nuestros kits de elevación que están en proceso de fabricación. Link en la descripción si quieres enterarte. Esto es para la Gran Vitara, esta Gran Vitara. Entonces aquí les dejo el link en la descripción. ¿Cómo hacer para diseñar una pieza? ¿Qué es lo que tenemos que importar de aquí para allá? Etcétera, etcétera, etcétera. Primero, por supuesto, vamos a hacer la forma básica y le vamos a poner las cotas. ¿Cuánto mide aquí y cuánto mide aquí? Vamos a hacer eso primero. Esto, al ser una pieza que es más ancha abajo que arriba, pues obviamente va a tener una medida diferente abajo que arriba. Aquí tenemos que esto mide 103. Una vez que ya tenemos las medidas puestas aquí en el papel, de nuestro lado inferior, nuestro lado superior y nuestro lado de caída, pues vamos a venir aquí, vamos a tomar la medida de los agujeros. De centro, siempre se mide de centro
a centro. Luego también vamos a medir de centro a centro en ambos lados. Y luego vamos a tomar una última medida que es de este centro al centro del de arriba, para hacer una línea así como una X. Y así nos vamos a asegurar de que los agujeros nos queden todos en su sitio. Básicamente, aquí ya tengo un montón de anotaciones, todavía me falta terminar de anotar, pero bueno, no me quise adelantar tanto antes de acabar de hacer esta parte del vídeo. Y es que tomamos las medidas, todas las medidas que podamos tomar, todas las referencias que podamos tomar nos van a ser útiles a la hora de pasarlo al ordenador. Entonces, ¿qué necesitamos? Las medidas de los agujeros, la distancia entre ese y ese, la distancia entre este y este, la distancia entre ese y aquel, la distancia que hay de aquí hasta allá, cuánto mide esta ranura, cuánto mide este agujero. Todo lo que vamos a hacer le vamos a dar un par de milímetros más para tratar de tener un poquito de juego allí a la hora de acabar de montar la pieza. Estas piecitas, esto ya lo haremos luego, que esta pieza nos va a quedar aquí de referencia una vez que tengamos la otra hecha para hacer eso con un poquito de barra de hierro. En fin, todas las medidas que puedas tomar para hacer cualquier pieza, de aquí hasta allá, de allá hasta acá, nos van a valer. Ahora, la que me falta es saber cuánto hay de aquí, desde el borde de esta ranura hasta el borde de la pieza, y desde el borde de esta ranura hasta el borde de esta pieza. Igual de aquí para allá, para hacer y centrar bien eso. También voy a hacer un cuadro así como está aquí esto hecho, con esta misma medida para saber que ese es el soporte de la caja que finca allí, y entonces voy a basarme en eso para centrar la caja bien en la pieza. Estas son todas mis anotaciones y ahora vamos a ir al ordenador y vamos a tratar de traspasar esta pieza. También vamos a analizarla un poco, a ver qué es lo que podemos hacer. Aquí lo que se me ocurre es hacer lo siguiente: obviamente una pieza plana completa, y buscar de hacerle aquí por este lado y por este lado unas especies de refuerzos, así como estos, principalmente, algo así como esto, como esta vena, y como esta vena en la parte, hacer algo básicamente como esta pieza, pero que en el centro, en vez de llevar la vena, la lleve a los lados, y que en el centro sea plana, que es donde vamos a fijar la caja. También que lleve estos mismos bordillos así alrededor, y luego la vamos a fijar así tal cual como esto, pero al revés, hacia la carrocería. Entonces, de esa manera, pues nos queda bastante fuerte la pieza. Ya me he adelantado, ya he hecho un poquito más o menos lo que voy a hacer de la pieza, que era lo que le decía. Para los que no la veían un poco, pues bueno, es algo así básicamente. Luego ahora tengo que empezar a darle forma obviamente a esto. Las formas aquí, la caja donde voy a meter los dos agujeros para agarrar de la carrocería. Pero bueno, aquí ya estoy haciendo lo que es la parte del soporte de la caja, las ranuras donde van cogidos los tornillos que cogen del soporte de la caja. Doy un clic por aquí, así ya vemos mejor la ranura. Y pues nada, ya vemos aquí entonces donde va cogido el soporte de la caja. Y así vamos haciendo con todo, usando nuestras hojitas de medida. Bueno, aquí ya tenemos la segunda pieza que fabricamos. Esta ya es casi la pieza final. Ahora voy a agregar otra de estas por este lado. Y esto nada, esto sería lo que fijamos aquí a la carrocería, con unos tornillos ya sólidos, sin sealant blocks. Esto va soldado a esto, y esta otra va soldada por aquí por otro lado, igual, otra igual a esta. Y nada, aquí tenemos hasta el soporte para el cubre de caja de plástico si lo quisieras conservar. Y si no, pues bueno, también vamos a hacerle unos agujeros para poder colocar los cubrecárteres HTM. Y bueno, aquí tenemos la pieza nueva. Esto luego lo juntamos por aquí, y otro por este lado, y va a quedar exactamente algo así. Bueno, movemos hasta aquí con el sistema de referencias un poquito. Ya lo tenemos ahí bastante bien ajustado. Bueno, después lo terminamos de ajustar, pero bueno, básicamente esto es lo que sería la pieza. Tendría que ir un poquito más arriba, algo así. Pero esto es lo que sería el diseño en el ordenador. Obviamente no voy a enseñar cómo usar SolidWorks, porque eso ya es otro tema, pero bueno. Es básicamente traducir todas las medidas que teníamos ahí en la hojita a el ordenador. Bueno, roscas reparadas, cubre transfer puesto y listo operativo otra vez por fin de semana. Y a esperar que me lleguen las piezas del corte láser, que tardan unos cuantos días. Pero bueno, entonces la quería dejar operativa mientras tanto. Roscas reparadas, cubre transfer puesto, a ver qué hay por ahí el fin de semana. Otro
otro día seguimos aquí con el soporte de la caja de cambios. Ya nos entregaron la chapa del corte láser, vamos a ver qué tal. Bueno, como verán en las fotos y aquí en el vídeo, ya tengo la chapa del corte láser y todo plegado. Aquí ya tengo todo, nada, lo que hice fue coger los dos soportes, ponerlos ahí en su sitio, puntearlos y ahora voy a presentarlo todo para ver a ver qué tal queda. Y bueno, a ver que todo alinee bien, a ver si todo alinea bien, si no hay que corregir algo. Si está todo bien, lo voy a soldar bien soldado y a probarlo el fin de semana, a ver qué tal, vamos allá. Bueno, aquí tenemos el soporte de serie afuera. Ya vemos cómo sufre de golpes al ir ahí tan expuesto ahí abajo. Y este es el soporte de bajo perfil. Ahí incluso está un poco más arriba, porque bueno, hice los soportes con ese poco más, por si acaso me hacía falta más material ahí con el falseta, pero bueno, todo eso me sobra. Así que ese centímetro que hay ahí de chapa, lo vamos a ganar de altura también. Ahora si lo ponemos ahí sobre el suelo, pues obviamente está apoyado sobre esa pestaña que la vamos a eliminar y luego va a bajar ese centímetro más, incluso va a ser más baja todavía. Es decir, o sea, comparado con esta es menos de la mitad o menos. Entonces, nada, vamos allí, vamos a corroborar que me alineen bien los agujeros, presentarla, que me alineen bien con los del soporte, soldar, rebajar eso, pintar y para arriba. Vamos allá. Bueno, aquí ya le estoy dando los pasos finales de soldadura. Vamos a repasar un poquito aquí las esquinas y todo eso. Luego ya lo vamos a comparar con el otro y lo vamos a ver montado, a ver qué tal. Brutal, brutal. A repasar. Mira lo que asoma el transfer ahora con respecto a lo que asomaba antes. De lo más alto que estamos ahora. O sea, bueno, lo menos bajo que está el soporte. Me falta poner el tornillo ahí que no me alineo bien. Tengo que enderezar la chapa esa, pero... Aquí está, ya lo tenemos. Ahora vamos a repasar, alinear todas las tuercas bien de la carrocería, que están un poco torcidas de los golpes del anterior soporte. Y ahora pues nada, los tornillos quedan ahí metidos. Ya no hay oportunidad de que vayan a rozar con nada allí. O sea que eso allí lo que le voy a hacer es un patincillo luego, como para que no enganche. Pero para proteger los tornillos no hace falta nada. Y bueno, los tornillos de la caja los voy a coger así planos para que queden a ras del soporte, para que no queden ahí expuestos también para romperse con cualquier cosa. Pero bueno, ya tenemos soporte de caja de perfil bajo con el que pensamos que vamos a rozar bastante menos que con este. Bueno, aquí tenemos el otro soporte, obviamente ya vemos aquí donde llegó los golpes y eso que lo tuve que enderezar un poco para poder sacar los tornillos, porque estaba ya cubriendo los tornillos y todo, este estaba bastante más doblado. Este se ve bastante bien, pero porque ya este soporte, cuando estaba diseñando aquel para tomar las medidas, lo bajé y bueno, me encargué de enderezarlo todo este y este lado también. Solo que en la última ruta, voy a dejar un video aquí de cómo sonó. Ahí se pueden dar cuenta de cómo sonó cuando íbamos pasando, que pegó una piedra por debajo y nada, arrastró por aquí y fue que dobló todo esto. La idea es que, bueno, que lo que pegue por allá abajo que ruede y no nos haga daño así como esto. Entonces, nada, vamos a sacarlo, vamos a terminarlo de repasar, lo vamos a pintar, lo montamos y nos lo vamos a probar para la ruta. Y bueno, antes de ese otro vídeo, les voy a dejar aquí para que vean cómo quedó. Vamos a verlo pintado. Bueno, aquí podemos ya apreciar el soporte final, ya listo, cómo quedó el cubre cárter, el cubre transfer. Vemos la altura libre que nos deja ahora del suelo, que es la mínima, o sea, la menor que pudimos hacer. De hecho, si nos damos cuenta con este pico que está aquí adelante, si nos fijamos, les invito a que se fijen en sus coches este pico de serie y que vean la altura que tiene esta pieza y ya se darán cuenta cómo sobresale bastante más. De hecho, ahora parece que estuviera más abajo el catalizador, que realmente está en el mismo, exactamente el mismo sitio, que no se movió del sitio, e igual el soporte del transfer, el protector del transfer también parece que estuviera
un poquito más abajo de donde estaba antes y está en el mismo, exactamente el mismo sitio. De hecho, esta parte evidentemente está más arriba y por eso hace verse como que esto estaba un poquito más abajo y no, realmente es todo lo que subimos. O sea, ese cubre cárter, ese cubre transfer, perdón, antes era plano, la parte de aquí, o sea, iba recto, porque el soporte este iba tan abajo que lo hacía ir recto. Ahora, pues bueno, tenemos ese mejor despeje allí a la hora de entrar a la rueda. Porque una vez que ya llega aquí al transfer, igual pasa allí y patina, o libra bastante mejor, porque es cuando la rueda, o sea, cuando la rueda cae en un agujero, que viene aquí el obstáculo, ¡bumba! Es lo que daba el golpe allí. Después rodaba bastante bien por aquí para atrás. Pero es cuando daba el golpe aquí, ¡tum! Y los silent blocks y los tornillos, esos, al estar salidos ahí, pues era lo que hacía que doblara todo eso allí, los tornillos y toda la historia. También que pegar y se enganchara un poco. Así que nada, se nos hizo un poquito largo este video, pero era lo que quería mostrar, porque este soporte está tan mal pensado, o bueno, sencillamente porque este coche igual no está pensado para pasar por sitios en donde ese soporte se queda pegado. Pero sea lo que sea, encontramos la solución, lo instalamos, lo probamos, que ya nos fuimos de ruta con este soporte, chapó. Así que nada, ya voy a dejarles en el próximo vídeo. Suscríbete, dale like, dale a la campanita y estate atento al canal porque en el próximo vídeo vamos a ver la Gran Vitara en acción con el soporte. Nos vemos.